Bueno, las marcas de subjetividad de un texto. Este es el blog de La Hispaniola. Yo soy Eduardo López Prieto y vamos a tratar este tema, que es una de las preguntas que aparecen en la prueba de selectividad de este año en Andalucía. Bueno, esta pregunta va a aparecer sobre todo en textos que sean periodísticos. Eso es lo normal. Es decir, que las personas que no hagan esa opción, pues no se van a enfrentar a ella. Pero las personas que sí hagan esa opción se pueden enfrentar a ella fácilmente, o imagínense, por ejemplo, en un texto del árbol de la ciencia. Podría aparecer cuando alguno de los personajes realice una serie de valoraciones subjetivas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que buscar cuáles son las marcas de subjetividad que aparecen en el texto. En concreto, la pregunta que nos ha dado la ponencia dice: explique dos marcas de subjetividad presentes en el texto. Eso quiere decir, y digo esto por los exámenes que he corregido, que no basta con señalarlas, sino que hay que explicarlas. Yo les he mandado un ejercicio sobre el texto de Almudena Grandes, donde tenían que señalar las marcas de subjetividad que hubieran visto. Pero no se trata la pregunta solamente de señalar, sino a partir de lo que yo, de esta explicación que vamos a dar, ya tendrán que explicar esas marcas, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que dice la pregunta. Tienen que explicar por qué eso es una marca de subjetividad. Bueno, vale. Todo esto vamos a hacer un breve repaso en 2 minutos de elementos que son importantes porque tienen relación con las marcas de subjetividad. Y es lo que tiene que ver con los textos argumentativos. Hay subjetividad cuando alguien lo que quiere es mostrar sus opiniones. Y generalmente las opiniones se muestran para convencernos de ellas. No solamente por decirlas y ya está, sino porque nos quiere convencer de esa opción. Dense cuenta, por ejemplo, que el texto que yo les he mandado dice: el matrimonio siempre ha sido un mal negocio para las mujeres, o algo así. Esa es la primera frase, ¿verdad? Entonces ahí, lógicamente, Almudena Grandes ya nos está dando su opinión y nos está intentando convencer de ella. Bueno, es un texto argumentativo, por tanto. Bueno, ¿qué elementos tenía el texto argumentativo? Por un lado tenía la tesis, que es la idea de la que se nos intenta convencer, y luego había 3 tipos básicos de argumentos. Ahora no vamos a desarrollar todos, pero sí vamos a ver un poco por dónde irían la explicación general de los mismos. Bueno, por un lado estaría la argumentación lógica. Vamos a tomar por... ¿Qué es la argumentación lógica? Cuando nosotros explicamos una idea, o queremos convencer, mejor dicho, de una idea, y argumentamos de manera lógica. Por ejemplo, en el último examen nosotros veíamos que la pregunta era: ¿se puede vivir libremente el amor? ¿No? ¿Cree usted que se puede vivir libremente el amor? Esa era la pregunta. Bien, pues esa pregunta se puede contestar en diferentes sentidos argumentando de manera lógica. Sí, se puede vivir libremente el amor porque en España hoy día es absolutamente posible para cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, adoptar hijos, casarse, ¿no? Entonces, eso es un argumento lógico. Estamos diciendo que lógicamente pues es así. Otra persona puede decir: pues no, no se puede vivir libremente el amor porque las personas, por ejemplo, que son homosexuales, ocasionalmente o con relativa frecuencia son agredidas por besarse por la calle, es decir, la opción que sea, es otro argumento. En este caso, como pueden ver ahí, sería un ejemplo que se toma de la realidad, ¿vale? Sería un tipo de argumento lógico. ¿Qué es un argumento analógico? Pues un argumento que no sigue una lógica, sino que hace una comparación, una analogía. Imagínense que alguien está abogando en contra de las ideas separatistas. Y entonces dice: bueno, es que esto de que algunos catalanes se quieran independizar, sería como si una persona en una casa cogiera su habitación y dijera que a partir de ahora esa habitación es suya y que se la lleva. ¿Entienden? Allá no hay un argumento lógico, ahí lo que hay es un argumento analógico. Estoy diciendo: España es una casa, Cataluña es una habitación, y las personas que quieren separar España y Cataluña actúan como si, ¿se dan cuenta? Y ahí es donde está la analogía. Entonces, en este caso no es un argumento lógico, sino un argumento analógico. Vale. Y luego quedaría el argumento afectivo. El argumento afectivo se produce cuando nosotros intentamos, por medios afectivos, convencer de algo. Por ejemplo, en las campañas de la DGT,
me refiero a esta de la Dirección General de Tráfico, en ocasiones el argumento puede ser lógico. Conduzca mejor porque resulta que ha habido este año un incremento de los muertos de no sé cuántos. Un argumento lógico, ¿verdad? Pero puede ser un argumento afectivo. Salen, por ejemplo, un niño llorando porque ha muerto su padre o quien sea, su madre, en un accidente de tráfico. ¿Se dan cuenta de lo que es un argumento afectivo? Ahí lo que nosotros estaríamos diciendo es, si queremos evitar este dolor, vamos a conducir con más prudencia. Entonces, estos serían los 3 tipos de argumentos más importantes que nos podemos encontrar. Luego, las estructuras, que esto, como digo, es un repaso pues, para que tengan todo el rato estos conceptos claros, estarían por un lado la estructura sintética, que ya lo hemos dicho, que aparece la tesis al final, la analítica, que aparece la tesis al principio y los argumentos después, estaría la tesis de doble encuadramiento, que es tesis, argumentos, tesis, y luego la de reiteración lineal, que sería argumento, tesis, argumento, tesis, argumento, tesis, y así sucesivamente. Es decir, se va reiterando la tesis conforme el texto va avanzando, ¿vale? Bueno, pues estas serían las ideas que tienen que ver con la argumentación. Y ahora ya vamos a entrar con el elemento que se pregunta, porque el otro va a incidir en que nos hagamos una idea cuando tenemos que hacer la división del texto en ideas. ¿Qué es un texto que es argumentativo? Pues tenemos que recordar que lo normal es una de esas 4 estructuras e intentar ver cómo el texto que estamos leyendo se adapta a esas estructuras que estamos estudiando. ¿De acuerdo? De igual manera que el ejercicio que yo les he mandado, les he dicho, señalen las marcas de subjetividad en el texto de Almudena Grandes, creo que se llama La estupidez, el texto, ¿no? Vale, pues en ese texto. Entonces, una cosa es señalar y ahora, según yo explique, ustedes lo que tienen que hacer es coger y ver a qué tipo se correspondería lo que han señalado, ¿vale? Pues vamos a ir viendo cuáles son esas posibles marcas de subjetividad. Bueno, vamos a ver. Vamos a señalar 2 que pueden aparecer. Una son los rasgos paralingüísticos. Esto podría aparecer, por ejemplo, en un texto de Buero Vallejo. Rasgos paralingüísticos. ¿Qué es eso? Los rasgos paralingüísticos son los elementos con que se acompañan las emisiones lingüísticas. Por ejemplo, los tonos de voz. El tono de voz puede ser un tono irónico, puede ser un tono sarcástico, un tono burlón, puede ser un tono de voz neutro. Es decir, hay diferentes tonos de voz. Por ejemplo, una persona que esté en el McDonald's y dice un Whopper, no sé, pues no utiliza el mismo tono de voz que si está, por ejemplo, radiando un partido de fútbol, el locutor, ¿de acuerdo? Hay diferentes tonos de voz. Entonces, eso a veces nos lo vamos a encontrar que aparezca en un texto periodístico, no. Pero si nos dijeran, marque la subjetividad presente en este texto y fuera de Buero Vallejo, entonces sí aparecerían las acotaciones entre paréntesis, a lo mejor riendo, llorando, gritando. ¿Se dan cuenta? Eso es el elemento paralingüístico. Vale. Los rasgos fonológicos. La exclamación. La exclamación ya es una manera de entonar. Y lo vamos a ver en los signos de admiración. Esto sí puede aparecer ya en un texto periodístico normal. Y de hecho ha aparecido. Esto es común que aparezca, que hay una exclamación. ¿Vale? Entonces ahí se está mostrando la subjetividad. ¿Por qué? Pues porque esa persona cuando está exclamando es porque hay algo que le ha movido interiormente a mostrarnos sus opiniones o sus sentimientos. Por eso exclama. Si alguien dice qué bonito es eso, lo que nos está intentando transmitir es la sensación o el sentimiento de exaltación, de alegría, de júbilo ante la belleza que ha visto. Qué bonito es esto, o qué desastre, al revés. Lo que nos está intentando transmitir es su sensación subjetiva de que lo que está viendo no le gusta. ¿Vale? Bueno, pues la exclamación, imagínense por ejemplo una oración como vaya golazo, o ha metido un golazo y lo dice el locutor, pues lógicamente está transmitiendo su subjetividad, nos está haciendo ver cuál es su opinión de un hecho. Bueno, otro elemento que ya no es del nivel fonológico, sino del nivel
morfosintáctico. Y sería la cuantificación. La cuantificación. Estaría, por ejemplo, si nosotros podemos adverbios, esto es harto, que acabamos de ver en la oración de sintaxis, o aquí, por ejemplo, dice es tan simpático, está haciendo una valoración. Los determinantes, esto ha pasado antes en la sala de profesores. Ha dicho un profesor que había estado en Cádiz el domingo, pero que había demasiadas personas. Está haciendo una valoración subjetiva. Está diciendo que en su opinión hubiese sido mucho mejor esto de coros si en vez de haber tanta gente hubiese habido menos. ¿Lo ven? Y lo está haciendo a través del adverbio, perdón, del determinante. Y luego también algunos sustantivos que también tienen que ver con la cantidad. Una enormidad, una porción, una pizca. Nos dieron en la boda tarta, pero una pizca para cada uno. Pues ahí se está haciendo una valoración de que era muy poca cantidad. Es la subjetividad del hablante. Vale. También podríamos marcar los sufijos. Los sufijos, que no están en esta diapositiva, pero tienen que anotarlo también. Los sufijos, por ejemplo, aumentativos. Por ejemplo, ha metido un golazo. ¿Vale? En el sufijo aumentativo se está dando una subjetividad. También en el diminutivo nos podemos encontrar con que hay esa subjetividad. Ha sido un fallito de nada, ¿se dan cuenta? Está haciéndonos ver que bueno, ha sido un fallo, pero que tampoco ha sido para tanto. Y se hace por medio del diminutivo, ¿vale? Es decir, que tanto el sufijo, los sufijos pueden servir también para hacernos una idea de cuál es la valoración subjetiva que hace el emisor acerca de lo que esté valorando, ¿vale? Bien. Ahora, marcas apelativas hacia el receptor. Pues en las marcas apelativas hacia el receptor nos referimos a que con esas señales lo que se nos está diciendo es que el hablante está intentando convencernos de una opinión que él tiene. Por ejemplo, si dice, resultaría provechoso que estudiaseis un poco todos los días, estoy intentando hacer que él, quien emite eso, está intentando que el oyente, está intentando que el oyente comulgue con la opinión que yo estoy diciendo. Resultaría provechoso que estudiase y me estoy dirigiendo al receptor para que él haga lo que yo quiero. Igual cuando dice, el lector coincidirá en que se le está dando una opinión y se intenta que el lector comulgue con esa opinión. O igual ocurre, si usted también se pregunta, pues es el mismo procedimiento. Vale. Ahora, rasgos lexicossemánticos. Vamos a ver. Tendríamos por un lado, que de esto ya hablamos el otro día, los adjetivos valorativos. Yo, por ejemplo, por ejemplo, lo de la exclamación que hemos dicho es muy fácil de ver y muy fácil de explicar. Quiero decir si cae en selectividad. Esto igual. Esto es muy fácil de ver y muy fácil de explicar. Entonces, se tratan de adjetivos que van a dar una valoración. ¿Acerca de qué? Acerca del sustantivo al que acompañan. Cuando se está diciendo el matrimonio ha sido un mal negocio para las mujeres, ese mal es un adjetivo valorativo que está, lógicamente, refiriéndose al matrimonio y a la palabra negocio. Entonces, con esa valoración, lo que nos dice Almudena Grandes es que el matrimonio ha sido negativo, está dando su opinión. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un ejemplo que se podría poner. Y pone que suelen ir antepuestos. Eso es verdad, pero no tiene por qué ser así. Esto, por ejemplo, lo podrían hacer para ganar soltura a quien le guste el fútbol siguiendo las ruedas de prensa de los entrenadores. Cuando acaban los partidos de fútbol, generalmente lo que hacen es una valoración subjetiva de lo que ha ocurrido. Hemos hecho un gran partido, vale, adjetivo valorativo. Hemos hecho un partidazo, sufijo, aumentativo. ¿Se dan cuenta? El partido ha sido desastroso. Bueno, pues ahí no está antepuesto, está pospuesto, pero sigue siendo un adjetivo valorativo.
Mi equipo ha estado fenomenal. Hemos hecho una gran primera parte. ¿Se dan cuenta? La segunda parte ha sido peor. ¿Se dan cuenta? Es decir, todo eso son adjetivos valorativos. Ha sido el mejor partido del año. ¿Sabes? Es un adjetivo valorativo, en este caso, en grado comparativo. ¿Vale? Bueno, sustantivos valorativos. También hay sustantivos que pueden servir para valorar. Entonces, esa valoración puede ser positiva o negativa. Aquí, por ejemplo, dice, ha sido un gran logro de nuestro equipo conseguir este año la copa. Pues ahí, gran sería el adjetivo valorativo y logro ya en sí mismo, pues también es una valoración. Igual que, por ejemplo, el partido de hoy es un desastre. Pues es un sustantivo que es valorativo. ¿Vale? Entonces, fíjense, esto, por ejemplo, en política se emplea mucho. Es una desvergüenza, por ejemplo, ahora está diciendo el líder de la oposición, dice, es una desvergüenza la utilización de las instituciones públicas por parte del gobierno. Pues hay desvergüenza, es un sustantivo valorativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy fácil de ver. Entonces, yo son de los que emplearía para señalarlos dentro de un texto. ¿Vale? Fíjense, por ejemplo, que uno de los que están marcados aquí es justamente el que utiliza Almudena Grandes para titular su texto, la estupidez. Allí hay una valoración. Bueno. Ahora, verbos valorativos. Pues también hay verbos valorativos. Aquí están divididos en 5 rasgos verbales que si se los saben clasificar todavía mejor, darán mejor impresión en la selectividad. Bueno, serían los verbos intelectivos, que que reflejan procesos de pensamiento y de conclusiones. Yo creo, nosotros suponemos, yo pienso. Hay que buscar verbos donde lo que se están dando son pensamientos. Luego también los verbos emocionales, ahí se ve la subjetividad, claro. La subjetividad es todo aquello que no es objetivo. Lo que no es objetivo es subjetivo, lo que tiene que ver con las opiniones y también con los sentimientos. Entonces, cuando alguien dice, lamentamos la muerte de fulano, pues está dando su subjetividad. Lo objetivo, el hecho incontrovertible, es que tal persona ha muerto. Las reacciones emocionales pueden ser diversas. Hay gente que se muere y a mucha gente le da igual, hay gente que se muere y hay gente que se alegra, y hay gente que se muere y otras personas se apenan. O sea que por lo menos hay 3 tipos de grandes reacciones que son subjetivas ante la muerte de una persona. Vale. Y ven, hay una serie de ejemplos de este tipo de verbos. Bueno, luego estarían los verbos volitivos. Volitivos, ¿qué quiere decir? De querer, donde lo que se expresan son lo que queremos, lo que deseamos. Queremos, necesito, deseo, aspiramos, ansío, etc. Bueno, las perífrasis modales, por ejemplo las de obligación, nos están haciendo ver una cosa que el emisor interpreta, entiende como una obligación suya, que debe hacerlo. Tiene como algo dentro de su interior que le dice esto tengo que hacerlo. Tengo que estudiar. Ese tengo que estudiar o debo estudiar, pues eso, muestran una obligación que se marca el hablante. Y luego pone aquí, conviene recordar que el modo subjuntivo es otra de las marcas lingüísticas, y es verdad, porque se dice que es el modo de la subjetividad, pero yo este rasgo no me parece que sea el mejor para poner la selectividad, yo este no lo pondría. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, la designación, ¿vale? ¿Qué es lo que yo llamo designación? Designación, que es, este concepto es una definición que es mía, dice, la elección de un sustantivo en lugar de otro para designar un mismo referente real. Esto ya lo estuvimos explicando un poco el otro día. El signo lingüístico dijimos que se suele decir 2 partes, pero hay algunos tratadistas que hablan de 3 partes. De esto hablamos ya, ¿no? De significado, significante y referente. El significante es lo que percibimos por los sentidos, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros percibimos por los sentidos una persona, alguien, y luego está una mesa, y luego está el concepto que nosotros tenemos. Decimos, ¿una mesa qué es? Pues una mesa es un mueble que tiene generalmente 4 patas, que tiene una superficie horizontal
plana y estable, donde se puede comer, escribir, etc. Vale. Ese es el significado. El significante es la M, la E, la S y la A. Perdón, sí he dicho mesa, ¿no? Mesa. Vale, M-E-S-A. Ese es el significante. Y luego estaría el referente. El referente es que yo cojo y veo un objeto y digo, anda, es una cosa, es un mueble que tiene 4 patas, que es estable, que es plano, que está, por ejemplo, una persona escribiendo encima de ella. Eso es una mesa. ¿Me entienden? Después de que existe el concepto, cuando veo un objeto que se parece a ese significado, digo, este es un referente de mesa. Vale. Ahora vamos a la realidad. Nosotros vemos una persona y decimos, ¿qué es un separatista? Y decimos, pues un separatista es una persona que quiere que su ideología consiste en que España se rompa, por así decirlo, y una parte de España se independice. La persona que tiene esa ideología, decimos separatista. Cuando vemos que una persona tiene esa ideología, es un separatista. Pero otra persona, a la misma persona, a ese mismo referente, a esa misma persona, dice, no, este señor no es un separatista, este señor es un patriota, que lo que quiere es que los catalanes tengamos derecho a decidir. ¿Se dan cuenta? Se están refiriendo a la misma persona, pero le están designando de manera distinta. Observen, por ejemplo, lo que ocurre estos días en los medios de comunicación. Ustedes han oído hablar del juicio al proceso o el juicio al procés, ¿no? Bien, cuando nosotros estamos viendo esto, estamos viendo una designación. El periodista, cuando escribe, puede optar en decir el juicio contra el golpe de Estado, o al golpe de Estado, o a los golpistas, o puede decir el juicio a los soberanistas. Él está mostrando la subjetividad al de elegir una palabra u otra. Si yo, por ejemplo, veo antiguamente, quiero decir cuando la ETA asesinaba, y entonces había un asesinato, y cuando nosotros leíamos la prensa, el Gara, el Egin, los periódicos que estaban en el entorno de Etarra, pues no ponían asesinato nunca, ni matar. Ponía que la organización armada, ETA, había realizado una acción con el resultado de que fulanito tal había muerto. ¿Vale? Y eso se llamaba lo ponían muchas veces en pascuense, equinza, que quería decir acción. ¿Vale? Pues ahí ya se estaba haciendo una designación, porque una persona que lee ese periódico dice, aquí no ha habido un asesinato, aquí lo que ha habido ha sido una acción. Que luego ha muerto uno, sí, pero no ha sido un asesinato. ¿Entienden lo que digo? Ahora, cuando en un periódico que fuera contra la ETA hablaban del mismo hecho, no se designaba con el nombre acción, se designaba con el nombre asesinato. Y a la persona que había realizado esa acción dejaba de ser un militante para ser, o un gudari, que gudari en vascuence quiere decir soldado, para pasar a ser un terrorista y un asesino. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, esto es lo que nosotros llamaríamos designación. Cuando nosotros estamos catalogando, estamos clasificando la realidad, hacemos o adscribimos referentes reales a palabras en función de nuestra ideología. Entonces, vamos a ver cuál es la ideología del periodista, la persona que habla, en función de cómo cataloga los hechos. ¿Vale? Pues eso es un poco... ¿Han entendido el concepto? Vale, pues esta es una cosa que en un texto político va a aparecer con muchísima frecuencia. ¿Vale? Bueno, ahora, las figuras literarias que también aparecen, estas yo, por ejemplo, que es cierto que aparecen muchas figuras literarias, pueden aparecer, yo las tomaría en consideración en la medida en que las fuera a explicar bien explicadas. Es decir, ¿qué es lo que nos interesa en la pregunta? Señalar elementos que vayamos a explicar bien. Si las figuras no están bien explicadas, yo esto no lo tendría muy en consideración. Es decir, que hace falta, además es que hay que explicar qué es. Digo esto porque en la corrección de exámenes yo me he encontrado con gente que habla de metáforas y no son metáforas. Entonces decimos, es una metáfora y no es una metáfora, es una metedura de pata. Es más fácil meter la pata diciendo que es una metáfora que diciendo que es un adjetivo valorativo. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces yo creo que hay que ser cautos
y es mucho mejor poner cosas de las que estemos seguros. Entonces, está bien para quien lo haga, pero que quien no se sepa bien las figuras de subjetividad, pues que no la pongan. Entonces puede ser la metáfora, el símil, la personificación, la hipérbole, la ironía, etc. Bueno. Luego, la deixis. Esto es fácil de ver. La deixis consiste cuando nosotros vamos a ver como una marca de subjetividad la presencia del propio yo. Me parece a mí que, ¿se dan cuenta? Si, por ejemplo, esto también hay que tener cuidado. Me explico. Imagínense que, por ejemplo, dice, tengo mi gato constipado. Vamos a suponer que leemos eso un texto y decimos, ya está, ya tenemos aquí una marca de subjetividad. Yo eso no lo pondría como marca de subjetividad, porque eso puede ser un hecho real, que el gato es suyo y que el gato está constipado. Ahí no está dando ninguna valoración. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora si dice, me parece a mí, entonces ya es una cosa distinta, porque ya se está refiriendo a la opinión suya. Yo creo que, ¿se dan cuenta? Es decir, que en eso hay que tener un cierto cuidado a lo que ponemos. Y luego quedaría los operadores pragmáticos. Esta es ya la penúltima diapositiva, ya estamos a punto de acabar. ¿Qué son los operadores pragmáticos? Hay varios tipos. Los operadores pragmáticos son una palabra o un grupo de palabras, observen la diapositiva donde aparecen a veces una palabra y a veces un grupo de palabras, que se están utilizando para decir una opinión. Fíjense que, por ejemplo, si alguien dice no es precisamente una persona trabajadora, realmente lo que se quiere decir es lo opuesto, que es un vago. ¿Se dan cuenta? Pues es un operador pragmático. Quiere eso decir que a veces va a ser, como digo, un grupo de palabras, a veces un adverbio. Imagínense, por ejemplo, ahora, por ejemplo, estos días, lo estamos viendo. Dice, el presidente del gobierno ahora dice... Ese ahora no quiere decir simplemente que es que en este momento está diciendo tal cosa. Lo que quiere decir es que antes decía una cosa y ahora dice otra. Es decir, lo que se está queriendo decir, el presidente del gobierno ahora dice que los inmigrantes no podrán entrar en España con facilidad. Eso quiere decir que antes decía lo contrario. Luego, entonces, subjetivamente, sin decirlo de manera explícita, el hablante lo que quiere decirnos el emisor es, el presidente cambia de opinión con demasiada frecuencia. Es una persona cambiante de la que no podemos fiarnos, porque cada vez dice una cosa. ¿De acuerdo? Entonces ahí habría subjetividad. Pero no sería por la temporalidad, por eso se llama operador pragmático. Entonces tenemos los que muestran la actitud u opinión del hablante ante hechos o el grado de probabilidad. Si yo, por ejemplo, digo, lo llamaré esta tarde, eso es que seguro que lo voy a llamar. Igual lo llamo esta tarde, a lo mejor sí o a lo mejor no. Estoy diciendo que no hay una probabilidad absoluta de que eso vaya a ocurrir. Vale. Y luego también podrían señalar recursos tipográficos. Esto va a ser más difícil que aparezca, pero puede que aparezca también. Por ejemplo, cuando aparecen todo en mayúsculas. Ustedes saben que eso equivale como a gritar, ¿verdad? Puede ocurrir con los subrayados, con la negrita, con la cursiva. Cuando una palabra se nos quiere decir que se ha utilizado irónicamente, o cuando una palabra se nos quiere decir que se ha utilizado con un sentido figurado, en ocasiones viene entre comillas, en ocasiones viene en cursiva, y ahí se ve la subjetividad también, ¿vale? Y ya está, y esta es un poco la presentación que hemos hecho. Vale, pues vamos a acabar y la vamos a colgar en el blog.